Bien, bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos metemos de lleno en una pregunta fundamental. ¿Qué significa realmente enseñar? Más allá de la respuesta obvia, ¿no? De que el docente enseña y ya está. Exacto. Vamos a explorar esto basándonos en el capítulo de enseñanza y enseñanzas del libro Enseñar hoy de Andrea Aliaud. Un texto muy sugerente, la verdad. Sí, Nuestra misión hoy, intentar desentrañar un poco la complejidad, el arte que hay detrás de este oficio. Vamos a desgranar esto. pues venga. La autora arranca con una idea potente, inspirada en Richard Sennett. Plantea la enseñanza como un oficio. Un oficio que puede llegar a ser artesanía. Eso es. No es solo aplicar una técnica. Claro. La visión artesanal, según Sennett, une el pensamiento y la acción. O sea, mano y cabeza. Pero Aliaud añade, y es importante, el compromiso, el corazón. Ah, el corazón. Sí. Se trata de hacer las cosas bien por el valor intrínseco de la tarea, ¿sabes? Valorando a quien la hace. Y esto, que vale para muchos oficios. Sí. En la enseñanza tiene un punto distinto. Aquí es donde se pone, yo creo, realmente interesante. Porque, como dice el sociólogo François Idouet, Sí, a diferencia de un artesano que trabaja madera o barro, el docente trabaja sobre personas. sí. Exacto. Con personas. El objetivo explícito es ayudar a transformar a otros. No es un objeto inerte. Esa idea de transformación, Philip Jackson habla de ella, ¿no? Sí, y la describe como algo profundo, un cambio cualitativo. Pero, y aquí está la clave, si pensamos en Kant o en pedagogos como Meirier, Ajá. el fin último de esa transformación no es moldear, es buscar la libertad del otro, ayudarle a emanciparse. Claro, porque el aprendiz no es, digamos, arcilla pasiva. Philip Meirieu insiste mucho en eso. Muchísimo, A resistirse. O a la indiferencia. totalmente. La decisión de aprender al final es suya, solo suya. Eso crea una tensión, ¿no? La autoridad del que enseña frente a, bueno, al poder último del estudiante sobre su propio aprendizaje. Una tensión inherente al acto de educar. Y ojo, que el docente también se transforma en este proceso. Ah, eso también es importante. Fundamental. Ese compromiso, esos valores, Duete lo llama el componente vocacional. Hay una cita preciosa de George Steiner. ¿Sí? Dice que es un privilegio casi sagrado despertar poderes en otros. Una aventura que inevitablemente te cambia. Qué bonito. Entonces, ¿qué hace este artesano en concreto? Aliaud menciona varias acciones clave. Una es abrir al mundo. Como decían Steiner o Valéry Tlachtchali. Sí, exponer a lo desconocido, a lo nuevo, incluso a lo difícil. El ejemplo que pone de la Yali, haciendo escribir sonetos a alumnos en entornos complicados. Es potentísimo. Un elogio de la dificultad, lo llama ella, frente a la tentación de rebajar, de simplificar en exceso. O ponerse a limitar la educación, ¿no? Eso es. Y ligado a esto está el convocar, o poner la mesa. Poner la mesa, me gusta esa imagen. Es preparar el ambiente, ofrecer algo valioso, algo sobre la mesa. Y aquí la pasión del docente es vital. El contagio del entusiasmo. Si no te apasiona lo que ofreces, es difícil que prenda la chispa. Y también mediar. ¿Mediar en qué sentido? Pues no dar las respuestas hechas, sino provocar encuentros, plantear problemas, ofrecer herramientas para que el otro construya. La idea de Meirier, de nuevo. Entendido. Abrir puertas, preparar el escenario, guiar, pero sin darlo todo mascado. Exacto. Un acompañamiento activo. Y muy necesario, porque aprender de verdad, pues a menudo cuesta. Implica esfuerzo, dudas. Claro. Por eso es tan importante acompañar, dar apoyo, consejo, esa red de seguridad que dice Meirier. Son esas frases de ánimo que recordaba Jackson. Sí. Tipo, inténtalo lo mejor que puedas. ¿Has pensado en esto otro? Ese tipo de cosas. Y añadiría otra acción o matiz. Contar. Contar historias. Sí, la fuerza de las narrativas. Piensa en Gabriela Mistral o en Rovelli explicando física con relatos. Y una distinción que me parece crucial, que viene de Rancière. A ver, Diferenciar entre exponer y explicar. no es lo mismo. No exactamente. Exponer es presentar, ordenar, relacionar ideas, incluso compartir dudas. Invita a pensar juntos. Vale. Explicar, en el sentido que critica Rancière, puede ser una posición atontadora. Parte de la base de que el otro no sabe, y tú sí, y puede bloquear su autonomía intelectual. La idea de aprender sin un maestro explicador que te lo dé todo digerido. Entiendo. O sea, que no hay un método único.
Por eso el libro habla de enseñanzas, en plural. Justo. Hay que crear, recrear, artesanalmente, según el contexto o el grupo. Adaptarse constantemente. Pienso ahora en las tecnologías, los pulgarcitos de Michel Serres. Claro, las nuevas generaciones, los nuevos lenguajes, nos obligan a repensar las formas continuamente. Y todo esto, ¿con qué fin último? Pues el fin último de esta artesanía es lo que llamamos transmisión. Transmisión. Ese momento, a veces mágico, a veces esquivo, en que enseñanza y aprendizaje conectan de verdad. Y no es solo pasar información. No, es, como dicen autores como Antelo o Hassoun, es entregar claves culturales, herramientas para orientarse en el mundo. Es una herencia. Pero como dice Jackson, una herencia valorada por quien la ofrece. No se trata de clonar a nadie, Claro. sino de dar una base para que el otro construya su libertad, su propia interpretación. Hassoun los llamaba contrabandistas de la memoria. Qué bueno. Contrabandistas de la memoria. Es una responsabilidad adulta, hacia las nuevas generaciones. Fundamental. Entonces, resumiendo un poco, ¿qué significa todo esto? Que enseñar es, bueno, muchísimo más que dar clase. Mucho más. Es una labor artesanal, compleja, profundamente humana. Implica abrir mundos, acompañar, mediar y facilitar una transformación que al final busca la autonomía, la libertad del que aprende. Eso es. Y si me permites, para dejar una idea final resonando. Adelante. Si retomamos esa idea de Jackson, la de transmitir una herencia valorada, podríamos preguntarnos qué consideramos hoy en nuestra sociedad que es realmente valioso legar a través de la educación. Buena pregunta. ¿Cómo se refleja eso o cómo no se refleja en las aulas cada día? Y yendo un poco más allá, ¿qué dice esa herencia que elegimos transmitir sobre quiénes somos como sociedad? Ahí queda esa reflexión, material para seguir pensando. Hola. Hoy nos metemos de lleno en un tema que usamos todos los días, pero que tiene su miga, la enseñanza. Vamos a usar como guía un capítulo del libro El saber didáctico, el de Laura Basabe y Estela Cols. La idea es, ir un poco más allá de lo obvio. ¿Qué es enseñar realmente? ¿Qué tiene siempre, según ellas? Vamos a intentar desbranarlo. Eso es. El capítulo nos da una definición de partida, que es clave. Dice que enseñar es sobre todo un intento. Un intento de alguien de pasar un contenido a otra persona. Parece simple, ¿sí? Pero ojo con esa palabra, intento. Ahí ya hay mucho, ¿eh? Claro. Y el texto también recalca mucho esa idea de que son tres patas, ¿no? Como un triángulo. Siempre hay alguien que enseña, alguien que aprende y el contenido, el saber en sí. Exacto. Cita a Passmore, de hecho. Sí, eso leí, que aunque al hablar a veces nos comamos el a quién o el qué, en el fondo esos tres elementos están ahí, son esenciales. Y volviendo a lo del intento, es fundamental porque, la enseñanza no garantiza el aprendizaje. Para nada. Ah, claro. Puedes dar una clase magistral y que la otra persona, no aprenda, o aprenda otra cosa, o solo una parte. No es causa-efecto directo. Y aquí es donde se pone interesante la cosa con Fenstermacher, ¿verdad? El texto lo menciona. Sí. Su argumento, si lo pillo bien, es que no podemos decir enseñar provoca aprender, como si fuera una fórmula matemática. Exacto. Que el aprendizaje de verdad, el resultado, depende mucho de lo que haga el estudiante, de su propia actividad. Él lo llama estudiantar, creo. Justo eso. Fenstermacher diferencia, el aprendizaje como tarea, o sea, el proceso de estudiar, de darle vueltas, de practicar, Ajá. y el aprendizaje como rendimiento, que es el resultado, lo que queda. La enseñanza influye directamente en la tarea, en que te pongas a ello, Vale. pero no causa directamente el rendimiento final. Por eso, esa frase que oímos tanto, proceso de enseñanza-aprendizaje, Sí, muy común. pues aunque sea útil como lema, ¿sabes?, para hablar de la responsabilidad del profe y tal, Claro. no describe bien cómo son realmente las dos cosas. Ontológicamente, dice el texto, son fenómenos separados. Entendido. O sea, es un intento, no es causa directa. ¿Qué más? ¿Qué otro rasgo fundamental señala el texto? Pues la intencionalidad. Muy importante. La enseñanza es una acción deliberada, sistemática. No es como aprender por casualidad. Eso es. No es el aprendizaje incidental, de tropezarte con algo y aprenderlo, o lo que decimos de la vida enseña. No. Aquí hay una intención activa de que alguien aprenda algo concreto. Y esta intención, digamos, se organiza sobre todo en la escuela, ¿no?
El texto la menciona como la institución clave para esto. Sí, la escuela como la agencia social que se especializa en transmitir la cultura, en la reproducción cultural. Tiene sentido. Y el reto histórico de intentar enseñar todo a todos, que es un ideal potente, es lo que ha empujado a buscar respuestas, métodos, o sea, lo que ha impulsado la didáctica como disciplina. Vale. Ahora, una cosa es definir enseñanza así, en general, y otra es hablar de buena enseñanza. El texto hace esa distinción, ¿verdad? Claro, totalmente. Porque en cuanto dices buena, ya estás metiendo valores. ¿Qué es para ti una persona bien educada? ¿Qué conocimiento importa más? ¿Qué métodos son éticos o cuáles son eficaces? Y ahí las opiniones pueden ser muy distintas. Totalmente. El capítulo da ejemplos muy claros, desde enfoques súper centrados en la eficacia en objetivos medibles, como Mager, Ajá. hasta otros que lo que quieren es promover la discusión, que el alumno reconstruya las cosas, como Lerner, o incluso gente como Rogers, que casi cuestiona la enseñanza formal y dice que hay que liberar la curiosidad natural. Visiones muy diferentes de lo que es bueno. Entiendo la variedad, y ya para ir cerrando el círculo, el texto también analiza la enseñanza como una práctica social que ha ido cambiando, ¿no? Eso es, que no siempre fue como ahora. Pasó de ser algo más, pues, espontáneo, ligado a sobrevivir en las primeras comunidades, Claro. a convertirse en una institución, la escuela, ligada a los estados modernos, a los sistemas educativos. Y ahí ya cumple otras funciones. Claro. Funciones sociales, económicas, muy claras. Formar trabajadores, formar ciudadanos. Y esto nos lleva a una idea final potente del texto, citando a Bernstein, creo recordar. ¿Cuál? Que la enseñanza nunca es neutral, siempre está metida en relaciones de poder, de control social. Refleja y a veces reproduce cómo se distribuye el poder en la sociedad. Es, en el fondo, una actividad política. Uf, qué importante eso. Entonces, resumiendo mucho, enseñar no es solo soltar información. Es una acción con intención, con esa estructura de 3, profe, alumno, contenido. Es un intento que no asegura el resultado. Exacto. Y además está metida hasta el fondo en un contexto social, institucional y, como dices, político. Justo. Verlo así nos ayuda a captar toda su complejidad, ¿no? Que no es solo una técnica, es una práctica humana y social muy, muy densa. Pues sí. Y para que le demos una vuelta después de esta inmersión, el texto insiste en que la enseñanza es una mediación humana intencionada entre la cultura y quien aprende. Pensando ahora en la inteligencia artificial, en el acceso masivo a información, ¿cómo crees que eso podría, desafiar o cambiar esa idea de mediación humana deliberada como el corazón de la enseñanza? Ahí lo dejo. Bienvenida o bienvenido a esta nueva inmersión profunda. Hoy nos vamos a meter con algo que quizás damos un poco por hecho, ¿no? La clase de educación física. ¿Qué pasa realmente ahí dentro? Más allá de, correr, lanzar una pelota. ¿Qué significa de verdad enseñar en ese contexto? ¿En el patio o en el gimnasio? Justo. Es que mira, la base de la charla de hoy es un capítulo de un libro, La educación física en la educación física, que justo se hace esa pregunta. ¿De qué hablamos cuando hablamos de enseñar EF? Ajá. Y nos dice que, que mirar la educación física solo como una actividad, pues se queda corto, que es una práctica social que tiene su historia, su política. Vaya, que es bastante más compleja de lo que parece a simple vista. Esa es la idea hoy, entonces. Desempaquetar un poco esa complejidad. Vamos a ver de dónde viene, qué implica enseñar educación física hoy en día y, claro, con qué obstáculos se encuentra. Exacto. A ver qué sacamos en claro. Empecemos por el principio, si te parece. Esto de enseñar educación física no apareció así de la nada, ¿verdad? Para nada, para nada. El texto, de hecho, rastrea un poco las raíces. Se va hasta prácticas muy antiguas, a veces ligadas a visiones filosóficas o religiosas, en India, China, Egipto. Luego pasa por la paideia griega, esa idea de formar al ciudadano de manera integral, ¿sabes? Y la humanitas romana, también centrada en el desarrollo de la persona. Eran, formas iniciales, claro, muy de su época. Entiendo, como unos antecedentes, ¿no? Formas tempranas de ver el cuerpo y cómo educarlo. ¿Y cómo saltamos desde ahí hasta la idea que tenemos hoy de enseñar EF? Pues la visión actual, según nos cuenta el texto, es que enseñar es una acción intencionada que ocurre en un sitio y momento concretos y que incluso tiene una dimensión política. Política. Sí, en el sentido de que implica tomar decisiones sobre qué se enseña, cómo, para qué. Se supera esa idea original de la palabra insignare,
que viene a ser como señalar o mostrar. Ya. Ahora se entiende más como una mediación. Hay unos autores que cita Basabe y Coles, que hablan de una intervención destinada a mediar. Mediar. ¿Mediar entre qué exactamente? Pues justo, mediar en esa relación que se da entre tres patas. Quien aprende, el alumno, quien enseña, el profe, y el contenido, ¿no? Sea un deporte, un juego, expresión corporal, lo que sea. O sea que el docente no solo muestra cómo se hace algo. Exacto. No solo muestra, sino que, digamos, conecta activamente al estudiante con ese saber corporal, con esa práctica. Vale, eso nos lleva a otro punto que me parece interesante del texto. La idea de praxis. Suena así como muy... Académico. ¿Qué quiere decir en este contexto? Sí, suena un poco así, pero es clave. Se refiere a esa relación constante, como de ida y vuelta, entre lo que pensamos, la teoría, y lo que hacemos, la práctica. Ajá. Es la idea de que la teoría informa la acción, y la acción, a su vez, te hace reflexionar y ajustar la teoría. El capítulo lo plantea como el ideal, ¿no? Citando a Carr y Kemis. Claro. Pero también reconoce que, muchas veces hay como un divorcio, que una cosa es la teoría que se estudia en la carrera, por ejemplo, y otra muy distinta es lo que pasa luego en el día a día, en el patio. Tiene todo el sentido del mundo. ¿Y el texto da algún ejemplo de cómo ha ido cambiando esa relación entre teoría y práctica a lo largo del tiempo? Sí, identifica como 3 momentos importantes en el siglo XX. Primero, habla de una época que llama eficientista, por los años 50, 60, 70. Muy enfocada en el rendimiento, en la técnica perfecta, casi viendo el cuerpo como una máquina que hay que optimizar. Vale. Luego, con el boom de la psicología cognitiva, allá por los 70-80, el foco cambia. Se empieza a mirar más los intereses del niño, la exploración, la psicomotricidad. Entiendo. Más centrado en el proceso interno del alumno. Eso es. Y más recientemente, digamos desde los 80 para acá, menciona un enfoque más social, crítico. Que ve la educación física como una práctica social. ¿Y eso qué implica? Pues busca que el alumno sea más protagonista, que reflexione sobre lo que hace, por qué lo hace, qué significado tiene. Vemos entonces como un camino, ¿no? Desde lo puramente físico, pasando por lo mental o psicológico, hasta llegar a una visión más completa, más social. Sí, más integral. Y supongo que en cada uno de esos enfoques no se enseña igual. Ni tampoco enseñarás igual un juego popular que, no sé, la técnica del saque en voleibol. Justamente. El capítulo insiste mucho en eso. No hay una receta única. Las estrategias que usas tienen que depender de qué quieres enseñar, con qué intención lo haces y, claro, a quiénes se lo estás enseñando. O sea, flexibilidad. Mucha. Ser estratégico es ser flexible y sobre todo ser muy consciente del contexto donde estás trabajando. Y hablando de contexto, el de la educación física en la escuela parece que tiene lo suyo, ¿no? Uf, y tanto. El texto lo describe muy bien, la verdad. A menudo se enseña, dice, entre patios y galerías. Suena un poco precario. Bueno, se refiere a que los espacios no siempre son los ideales, ¿no? A veces son pequeños, compartidos, al aire libre haga el tiempo que haga. Luego está lo que llama la vidriera. ¿La vidriera? Sí, que la clase de educación física suele ser muy visible para el resto de la escuela. Todo el mundo te ve. Y a veces se juzga desde fuera, sin entender muy bien qué se está buscando ahí dentro. Claro, se ve el movimiento pero no la intención pedagógica. Exacto. Y suma a eso la lucha contra el reloj. El tiempo de clase es el que es, limitado. Pero el aprendizaje de verdad, el significativo, necesita su propio ritmo, que no siempre coincide. Vaya, todos esos factores juntos suenan a que ponen bastante difícil llevar esa praxis ideal, esa conexión teoría-práctica a la realidad del día a día. ¿El texto dice algo sobre si la experiencia del profe influye en cómo se maneja todo esto? Pues sí que lo menciono. Cita algunas investigaciones que sugieren que, los profes más noveles tienden a usar estrategias como más cerradas, más reproductivas, quizás buscando un poco de seguridad, ¿no? Lógico, al empezar. Claro. En cambio, los docentes que ya tienen más experiencia, más bagaje, suelen mostrar más variedad de estrategias, se adaptan mejor a lo que pasa en clase y, sobre todo, reflexionan más sobre lo que hacen y por qué lo hacen. Parece que manejar esa complejidad se aprende, con el tiempo y con la reflexión constante. Entonces, si tuviéramos que resumir mucho, ¿cuál sería el gran desafío hoy para alguien que enseña educación física?
según lo que hemos estado viendo. Pues yo diría que es lidiar con todas esas condiciones que hemos comentado: el espacio, el tiempo, las miradas de los demás, las influencias sociales como la tecnología, que también llega al patio. Y a pesar de todo eso, intentar ir más allá de simplemente enseñar habilidades o movimientos. El reto es conseguir promover también un pensamiento crítico sobre las prácticas corporales y sobre todo un compromiso con ellas que les sirva a la gente para toda la vida. Queda clarísimo que enseñar educación física es muchísimo más complejo de lo que puede parecer desde fuera. Que no es solo dirigir un calentamiento y organizar un partido. Es una labor docente muy pensada, muy deliberada, adaptada a un contexto muy particular y cargada de intención pedagógica y también social. Exacto. Y eso nos deja con una pregunta ahí flotando, que el propio capítulo sugiere al final. Siendo la enseñanza una práctica social tan influida por tantísimas cosas, el sitio, la hora, lo que piensa la gente, las normativas educativas, ¿cómo pueden los y las profes ir más allá de simplemente seguir el guión o repetir lo que siempre se ha hecho? Buena pregunta. ¿Cómo pueden construir de verdad esa praxis, esa conexión real y transformadora que sea de verdad significativa para cada alumno en su realidad concreta? Una pregunta potente, sí señor, para seguir dándole vueltas. Pues hasta aquí nuestra inmersión profunda de hoy. Hasta la próxima. Bienvenidos a esta inmersión profunda en el pensamiento de Paulo Freire. Hoy nos centramos en su pedagogía de la autonomía. Efectivamente. Tenemos un resumen biográfico y, sobre todo, extractos clave del capítulo 3 de esa obra. La idea es, destilar la esencia de su visión sobre la enseñanza. Exacto. Verla como un acto humano, ético, político y ver qué vigencia tiene hoy, ¿no? Perfecto. Para empezar, si te parece, un apunte biográfico rápido. Freire nace en Recife, Brasil, 1921, y su experiencia con la pobreza de niño. Eso le marcó muchísimo, sí. Fue determinante. Claro, estudió Derecho, pero se volcó en la educación, trabajando con obreros. Sí, y ahí desarrolló su famoso método de alfabetización. Tuvo un éxito espectacular. ¿Recuerdas lo de los 300 tramos trabajadores? En 45 días, ¿sí? Impresionante. Demostró el poder de una pedagogía que conecta con la realidad de la gente. Totalmente. Pero bueno, ese proyecto nacional se truncó con el golpe militar del 64. Fue encarcelado y luego vino el exilio. Chile, Harvard, Ginebra. Y África poscolonial, Guinea-Bissau, por ejemplo. Una vida intensa que conecta directamente con las ideas del libro. Vamos a ellas. Pedagogía de la autonomía, capítulo 3. Las exigencias del enseñar. La primera. Pues mira, la primera es que enseñar exige seguridad, competencia profesional y generosidad. Seguridad. ¿En qué sentido? No autoritarismo, supongo. Claro. No, es la seguridad que da el saber, la competencia. Y la autoridad democrática se basa en eso, en el respeto al alumno, en la humildad y en ser coherente éticamente. Entiendo. La autoridad que se gana, no la que se impone. Exacto. Y eso nos lleva a la siguiente. Enseñar exige compromiso. Freire es muy claro en esto. La práctica educativa nunca es neutra. Siempre es política, de alguna manera. Siempre. Implica coherencia entre lo que dices y lo que haces. No puedes hablar de democracia y ser un déspota en clase, vamos. Y exige también leer el espacio, ¿no? Interpretar lo que pasa. Sí, interpretar las dinámicas, los silencios, hasta cómo están puestas las mesas, invitan al diálogo o no, tiene sentido. Y esto conecta con otra idea fuerte, la educación como intervención en el mundo. Fundamental. Para Freire, o la educación ayuda a mantener el sistema, la ideología dominante, o ayuda a desvelarla, a cuestionarla. Es un acto ético y político. Critica mucho esa visión, fatalista la llama él. Sí, esa que justifica la injusticia, ¿no? Como si el hambre o el paro fueran, inevitables. Algo contra lo que no se puede hacer nada. Hoy podríamos pensar en ciertas visiones neoliberales, quizás. Y frente a eso, ¿qué propone Freire? Tomar partido. Claramente. Por la decencia, la libertad, la democracia, contra la discriminación, la opresión económica. Eso plantea la tensión entre libertad y autoridad. Claro. Y dice que enseñar exige ambas, buscar el equilibrio ético. La libertad necesita límites, pero límites asumidos éticamente. Es decidiendo cómo se aprende a decidir. Me gusta esa frase. Es que es la clave. La autonomía no se regala, se construye, asumiendo responsabilidad, tomando decisiones. Ni autoritarismo ni tampoco libertinaje.
Y para esa construcción, otro pilar. Enseñar exige saber escuchar. Esencial. Pero ojo, no es solo oír, es una escucha activa, abierta al otro, respetando la diferencia. Incluso si no estás de acuerdo. Incluso si no estás de acuerdo, es la base del diálogo real. Hablar con el otro, no al otro. Eso cambia la idea de enseñar como simple transmisión de información. Totalmente. Enseñar es provocar, es incitar a que el otro construya su propio conocimiento. Y para eso hay que partir de su lectura del mundo. Respetar de dónde viene el educando. Exacto. Su saber previo es el punto de partida, aunque luego busquemos superarlo críticamente, claro. Y aquí entra de nuevo la ideología. La educación es ideológica. Sí, Freire insiste en reconocer el poder de la ideología para ocultar la realidad. Por ejemplo, cómo se presenta a veces la globalización, como si fuera un destino inevitable. ¿Y no un proceso con intereses detrás? Eso es. Frente a eso, él pide resistencia crítica, desconfianza metódica, y defender una ética humana universal frente a la ética del mercado. Y para eso, de nuevo, el diálogo. Enseñar exige disponibilidad para el diálogo. Sí, apertura al mundo, a los otros. La seguridad del docente no está en creer que lo sabe todo. Sino en reconocer lo que sabe y lo que ignora. Y estar dispuesto a aprender, claro. Y conectar con el contexto social del estudiante, luchar por mejorar las cosas, no solo esperar. Y llegamos a la última exigencia que mencionas, que suena muy humana. Enseñar exige querer bien a los educandos. Sí, y es muy importante. No es sensiblería, ¿eh? Es afectividad real. Alegría en el proceso de enseñar y aprender. Y es compatible con el rigor. Claro, no interfiere con la ética profesional. Para nada. Es luchar por la dignidad de la profesión, trabajar con los sueños de los alumnos, contra esa visión tecnocrática o fatalista. En resumen, entonces, Freire nos deja una visión de la educación como una práctica de la libertad. Sí, ética, política, basada en el diálogo, la coherencia, un compromiso muy fuerte con un mundo más justo. Y nos deja una pregunta potente para reflexionar, ¿no? Efectivamente, él insistía en la coherencia entre palabras y hechos. Hoy, que a veces la neutralidad o el pasar de todo parece lo más cómodo ante la injusticia. ¿Cómo podemos nosotros, en nuestros espacios, vivir esa exigencia ética de Freire? Una pregunta para llevarse. Buenas, bienvenidos a este nuevo Deep Dive. Hola, ¿qué tal? Hoy nos metemos con un tema, un documento académico que analiza la evaluación en educación física. Es del equipo docente de Teorías de la Enseñanza y Currículum de la UNLU, la Universidad Nacional de Luján. Y el objetivo, pues, es intentar entender bien qué significa evaluar aquí, ¿no?, en este campo. No solo lo de poner notas. Claro. Queremos ver cómo ha cambiado y qué implica todo esto. Veremos definiciones, un poco de historia y, ojo, unas perspectivas críticas muy interesantes. Vamos al lío. Exacto. Y yo creo que lo primero para empezar es distinguir bien algunos conceptos que se mezclan mucho. ¿Cómo cuáles? Pues eso, qué es evaluar, qué es calificar y qué es certificar, que no son lo mismo. ¿Vale? Y luego ya repasamos un poco cómo se hacía antes en educación física y sobre todo qué dicen las miradas más críticas, más actuales. Perfecto. Pues venga, empezamos por ahí. ¿Qué es exactamente evaluar? Porque el texto da una definición, ¿no? Sí, cita a Elola y Toranzos. Dicen que es un proceso de, obtener información y usarla para formar juicios que a su vez se utilizarán en la toma de decisiones. O sea, recoger datos, digamos, valorarlos con algún criterio y a partir de ahí decidir algo. No es solo describir lo que ves. Eso es. Implica un juicio de valor. ¿Qué priorizamos? ¿El resultado final o el esfuerzo que ha hecho alguien? ¿El progreso individual o si llega a un nivel estándar? Claro. Y sobre todo, como decía Perrenaud, se evalúa para actuar, para tomar decisiones sobre la enseñanza, para ver si hay que cambiar algo. O sea que no es solo el examen del final. No, para nada. Es parte del día a día de la enseñanza, como decía Davini también. Algo continuo. Vale, entendido. Pero entonces, llega la pregunta clave. Profe, ¿esto entra en el examen? ¿Esto va con nota? El texto diferencia evaluar de calificar. Ahí está. La calificación, según Davini, es, traducir esa valoración a una nota, a un número, una letra, lo que sea. La escala convencional. Ya. Pero claro, aquí viene el debate. ¿Esa nota refleja bien lo que se ha aprendido?
Muchas veces funciona más como un mensaje de estatus, ¿no? Vas bien, vas mal. Un código. Sí. Y su fuerza, digamos, viene de la necesidad de certificar. Feldman hablaba de esto. El sistema necesita comunicar a la sociedad, a otros niveles educativos, qué sabe supuestamente esa persona. Entiendo. Es una función más social de la escuela, entonces. Exacto. Vale, pues con esto más claro, ¿cómo ha sido la historia de la evaluación en educación física? El documento habla de modelos que igual nos suenan. Sí, sí. Describe una evolución. Al principio, un modelo muy tradicional, muy centrado en medir cosas del cuerpo, ¿no? Con test de fuerza, de resistencia, muy rollo fisiología, biomecánica. Medir y controlar, básicamente. Eso. Luego, cuando entra fuerte el deporte, la evaluación se va más hacia la técnica deportiva. Ah, claro. El saque, el tiro a canasta, Exacto. drills, circuitos, y mucho el ojo experto del profesor que decía si lo hacías bien o mal. Sigue siendo tradicional, pero cambia el objeto. Y en los 70 mencionan las corrientes psicomotricistas, ¿verdad? ¿Qué añadieron? Pues añadieron la observación de conductas motoras, pero ligadas también a lo afectivo, a lo cognitivo, el esquema corporal, la lateralidad, el tono muscular. Usaban también circuitos, observación. Pero todos estos modelos al final parece que se centraban mucho en el rendimiento motor, ¿no? En si te movías bien, de forma eficiente. Sí, fundamentalmente en el producto, en el resultado motor. Y entonces en los 80s, ¡boom!, llega el movimiento renovador, sobre todo desde Brasil, Latinoamérica. Eso es. Y empiezan a cuestionarlo todo, a preguntar. A ver, ¿por qué solo evaluamos esto? ¿Lo físico? ¿Lo técnico? Claro. ¿Y qué pasa con la cooperación? ¿Con disfrutar jugando, con la creatividad? ¿Y cómo evaluamos eso? ¿Cómo le hacemos sin dejar gente fuera? Preguntas potentes, sí. Sí, porque empiezan a decir, oye, la evaluación no es una cosa técnica y neutral, es un acto político y ético. Lo dicen autores como Sargini, Sicilia, Camacho. Político y ético. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que cuando evalúas, estás decidiendo qué es valioso. Y eso tiene consecuencias. Contribuye o no a un tipo de sociedad, a la equidad, a la justicia. Ya veo. Mariana Sarni, que la mencionas, contrasta el modelo dominante con este crítico. Sí, lo explica muy bien. El dominante mide resultados para calificar y seleccionar. Controla la calidad, digamos. Lo hace el que manda, con pruebas fijas y normalmente al final. ¿Y el crítico, en cambio? Pues busca comprender para poder decidir, para mejorar. Distingue evaluar de acreditar, de poner la nota final para el boletín. Busca la equidad, mejorar el aprendizaje de cada uno. Y evalúa todo el proceso, no solo el final. ¿Y participan todos? Esa es la idea, que sea algo construido entre todos, de forma continua, no una sentencia final. Suena bien, pero ¿cómo se lleva eso a la práctica? Pues se habla mucho de evaluación formativa y compartida. Lo trabaja López Pastor, por ejemplo. La idea es que sea un diálogo. Un diálogo. Sí, que el alumno entienda qué se espera, que participe en ver cómo va, que reflexione y que el profe use todo eso para ajustar la enseñanza. La clave es la coherencia. Evalúa aquello que enseñas y cómo lo enseñas. Si buscas cooperación, no evalúes solo rendimiento individual. Tiene toda la lógica. Claro. Bueno, pues menudo repaso. Hemos ido desde medir la fuerza casi como en un laboratorio Sí, sí. a plantearnos si la evaluación puede ayudar a hacer un mundo un poquito más justo. Es que al final esa es la gran pregunta que plantea la mirada crítica. Evaluar no es un trámite, es una decisión con consecuencias. Éticas y políticas, decías. Exacto. Por eso es tan importante que esté conectada de verdad con lo que queremos enseñar y con cómo lo hacemos en clase. Y nos deja una reflexión final, ¿no? Inspirada en el cierre del texto. Sí. Si la educación física está ahí, obligatoria tantos años en la escuela, ¿qué papel tiene que jugar más allá de lo puramente motor o deportivo? Exacto. Y cómo estas ideas de evaluación crítica podrían ayudar a transformar ese papel, a fomentar prácticas más inclusivas, más democráticas en la escuela. Ahí queda eso para seguir pensándolo. Ahí queda. Bienvenidos a esta inmersión profunda. Hoy nos metemos de lleno, con el capítulo sobre la evaluación de María Cristina Davini. La misión, yo diría, es entenderla más allá de la nota, ¿no? Verla como parte del aprendizaje mismo. Vamos a ello. Exacto, porque, históricamente sí que se usó como control, a veces casi disciplinario, ¿verdad? Pero Davini lo que dice es que evaluar es que es parte de enseñar, no puedes no hacerlo. Lo que sí puedes es hacerlo mucho mejor. Se trata de valorar dónde está cada uno, sus avances, dificultades, para ayudarle. Y una idea clave, creo, es que no es solo el final.
que no es un momento, sino que es un proceso, ¿no? Con distintas funciones, distintas caras, como dice ella. Y aquí es donde se pone interesante, me parece. Totalmente. Davini habla de 3 caras, sí, pero no como pasos separados, ¿eh? Se complementan. Primero está la diagnóstica, pero ojo, no solo al principio. Es algo constante. Ver qué saben, qué pueden hacer, sus intereses, de dónde vienen, su contexto, esencial para ajustar lo que haces. Eso sí, con cuidado de no poner etiquetas rápido por un resultado puntual, ¿eh? Entendido. O sea, un diagnóstico que está vivo, que no es una foto fija del inicio. Vale. Y una vez que tienes esa idea de dónde se parte, ¿cómo acompaña la evaluación al proceso? Mientras aprenden, digamos. Pues ahí entra la cara formativa. Esta es la del día a día, la que busca ver cómo van, qué se atasca, y fíjate qué interesante, los errores no son un fracaso, son pistas. Pistas para aprender. Te permite dar feedback, decir, oye, prueba por aquí, o cambiar una actividad si ves que no funciona. Es como una guía. Sí, una guía continua. Tiene mucho sentido. Y me imagino que eso ayuda a que no se desmotiven, ¿no? A ver que el esfuerzo se ve. Y al final de una unidad, de un proyecto. Llega la recapituladora. Pero, de nuevo, no es solo la nota final. Es valorar lo conseguido mirando todo el viaje. Los productos finales, claro, pero también cómo se llegó, de dónde se partía, el esfuerzo que hubo. Y es clave también para el profe, ¿eh? Para pensar sobre cómo lo hizo y planificar lo que viene. Ves que todo está conectado. Claro, no son cajas separadas, pero la evaluación de siempre, la del examen de estudiar la noche antes, esa sigue ahí. Y Davini le ve, problemas serios, ¿no? Cierto. Habla de la frustración que genera, la ansiedad, la competencia esta de a ver quién saca más, que no siempre es sana, y esa idea tan limitada de que el buen alumno es solo el de las notas altas. Claro. Ignorando cosas como la creatividad, si saben resolver problemas, si trabajan bien juntos. Y a ver, ¿cómo mides eso con un examen de marcar casillas? Es muy difícil. Entonces, si esa visión es limitada, ¿cuál es la alternativa que propone? Pues propone lo que llama evaluación auténtica. La idea es que se parezca más a la vida real, que las tareas no sean solo repetir, sino usar lo aprendido en situaciones que tengan sentido. Tareas más complejas, que pidan pensar más y que valoren más cosas, no solo la memoria. Y, muy importante, con criterios claros, que todo el mundo sepa a qué se juega. Suena bien, la verdad. Evaluación auténtica. Pero, ¿cómo se lleva eso al aula? A lo mejor alguien piensa, eso es muy complicado. Bueno, requiere cambiar un poco el chip, sí, pero hay estrategias concretas. Por ejemplo, la evaluación de rendimiento, que es evaluar mientras hacen la tarea de verdad, mientras se exponen, mientras resuelven un caso, mientras debaten. Ahí ves lo que saben hacer. Ajá. Otra cosa son los portafolios, que son como carpetas donde el alumno guarda trabajos suyos que considera importantes. Muestran su progreso, la variedad de cosas que hace. Imaginen plástica. No solo el dibujo final, sino los bocetos, una reflexión sobre por qué lo hizo así. Ya. Y también habla de registros personales del alumno, donde anota sus ideas, y registros de logro del profe, donde anota avances observados. Muy interesante. Pero, claro, al final siempre llegamos a las notas. Las calificaciones son como la moneda de cambio en educación. Pero Davini parece que les pone un pero grande. Exacto. Las ve como algo necesario para comunicar, ¿no? Un aprobado, un 7, vale. Pero dice que tienen una ficción de objetividad. A ver, un 7 significa lo mismo para todos, refleja de dónde partía ese alumno o el esfuerzo, pues rara vez. Esconden mucha información individual. La clave, dice, es usarlas explicando bien qué significan. Y sobre todo que sirvan para ver quién necesita ayuda, no solo como un castigo o un premio, que no sean solo eso. Sí, plantea una reflexión importante sobre qué valor real les damos. Y menciona también la autoevaluación. ¿Esa cómo entra en juego? Pues es fundamental, y no es lo contrario a la del profesor, ¿eh? Es un complemento. Hace que el estudiante se implique más, que entienda cómo aprende él mismo. Eso de aprender a aprender. Claro. Y le da confianza. Una buena evaluación del profe debería ayudar a que el alumno sepa evaluarse mejor, hablar sobre lo que se ha conseguido y lo que no, pues es parte de esto. Y un último punto, que a mí me parece crucial, que evaluar no es solo mirar al alumno,
Sirve también para el propio docente, ¿no? Esencial. Los resultados de los alumnos dicen mucho de cómo has enseñado tú. La evaluación que haces mientras enseñas, la formativa, te deja ajustar cosas sobre la marcha. Y la del final, la recapituladora, te liga a mirar atrás. ¿Funcionó lo que planifiqué? ¿Las actividades eran las buenas? Es como investigar tu propio trabajo para hacerlo mejor la próxima vez. Un ciclo. Entonces, resumiendo mucho, la idea es pasar de ver la evaluación como un juicio final a verla como un motor. Un motor para que el alumno aprenda más y mejor y para que la enseñanza también mejore continuamente. Exactamente. Y bueno, si me permites una reflexión final para quien nos escucha. Si de verdad aceptamos que la forma en que evaluamos moldea lo que se aprende y cómo se aprende, ¿qué pasaría si cambiáramos el foco? Si nos fuéramos a evaluaciones más auténticas, más formativas. ¿Cómo cambiaría eso no solo las notas, sino lo que de verdad valoramos en la educación y la capacidad de la gente para seguir aprendiendo toda la vida? Ahí lo dejo. Bienvenida, bienvenido a esta inmersión profunda. Hoy nos metemos de lleno en educación física, Ajá. pero desde un ángulo, bueno, yo creo que crucial. ¿Cómo se evalúa? Sí, la evaluación siempre es un tema. Tenemos sobre la mesa un artículo, pues, interesante, de Víctor M. López Pastor. Es de 2009. De La Pampa en movimiento. Vale. La misión, digamos, es entender por qué ese sistema típico de evaluar con test físicos, pues podría estar quedándose un poco atrás. Ya, el de correr, saltar y eso. Ese mismo. Y ver qué alternativa más pedagógica propone este autor. Vamos a desgranarlo un poco. Efectivamente. El artículo, por lo que veo, critica ese modelo clásico Exacto. y defiende una alternativa que llama evaluación formativa y compartida. Lo interesante es que dice que se basa en 15 años de experiencia práctica. 15 años, sí. No está mal. Así que analizaremos sus argumentos y, en qué consiste esa propuesta, ¿no? Su lógica y si es viable. Vale, pues empecemos por lo conocido, ¿no? Lo que muchos recordarán del cole. El modelo tradicional. Ujú. Pues eso, pruebas de correr, saltar, lanzar. Y de ahí, ¡pum!, una nota. La nota final. El artículo da, ojo, 11 razones para ir más allá de eso. 11. Caray. Sí, sí. Algunas son curiosas, fíjate. Como que a veces parece usarse para dar como caché a la asignatura. ¿Cómo? Para darle estatus. Eso. Como si poner números y tests la hiciera parecer más científica, más rigurosa. Ya. Bueno, eso es un poco... Raro, ¿verdad? Y luego críticas más de fondo, claro. Exacto, como que reduce la educación física a simple entrenamiento. A ver quién corre más rápido. Justo. Y se pierde todo el potencial educativo más amplio, ¿no? Claro, se superficializa. Y también menciona la falta de adecuación entre los fines reales de la EFE, salud, cooperación, expresión corporal. Ya. Y estos instrumentos tan, digamos, numéricos, no siempre encaja bien medir solo rendimiento puro y duro. Totalmente. Y aquí es donde, pues, entra la propuesta del autor. La evaluación formativa y compartida. Suena bien, la verdad. Pero, a ver, ¿qué significa exactamente? Porque no se trata de no evaluar, ¿no? No, para nada. No es eliminar la evaluación, es reorientarla. A ver, formativa. Vale. Significa que su objetivo principal es mejorar el proceso, el de enseñanza y el de aprendizaje. Mejorar el proceso. O sea, Que el alumnado siga aprendiendo más, que aprenda mejor, que detecte errores a tiempo para poder corregirlos entiendo. y que el profesorado, pues, ajuste y perfeccione su enseñanza basándose en lo que observa cada día. La calificación final, digamos, es una consecuencia, pero no es el único fin, ni siquiera el principal. Entendido. Pone el foco en el proceso, en el camino, no solo en la foto final del resultado. Vale, ¿y la parte de compartida? Pues compartida implica que la evaluación deja de ser algo que hace solo el profesor, en plan juez, Ajá. se convierte más en un diálogo, en una responsabilidad, pues eso, compartida, ¿Entre quiénes? pues entre profe y alumno, e incluso entre los propios alumnos. Aquí entran herramientas como la autoevaluación. Que el alumno piense sobre su propio avance. Eso es. La coevaluación, que se evalúen entre compañeros con criterios claros, claro. Vale. E incluso lo que llama calificación dialogada, que es que la nota final se comenta, se razona, se acuerda conjuntamente, busca coherencia con enfoques más participativos. Hombre, eso sí que parece un cambio de chip importante, ¿eh? Respecto a la idea clásica del profesor como único juez. Totalmente. Implica dar más protagonismo al estudiante en su propio aprendizaje. Resuena con tendencias educativas actuales, ¿no? Sí, sin duda.
Pero, vale, muy bonito en teoría, pero ¿cómo se aterriza esto? ¿Cómo se lleva a la práctica en el día a día del gimnasio o de la pista? Bueno, el autor sugiere combinar varias estrategias. No hay una única fórmula mágica. Claro. Por ejemplo, habla del clásico cuaderno del profesor. Pero no solo para poner notas numéricas. Entonces, Para anotar observaciones cualitativas, progresos, dificultades concretas de cada alumno, comentarios sobre su actitud. ya más descriptivo. Eso, también valorar las producciones del alumnado. Producciones. ¿Cómo qué? Pues imagínate, un trabajo sobre hábitos saludables, un pequeño proyecto de investigación, un vídeo analizando un gesto técnico Ah, vale. o incluso el uso de portafolios, que es como una carpeta física o digital donde el alumno va recogiendo evidencias de lo que aprende. ¿Muestras de su trabajo? Exacto. Y reflexiona sobre ellas. Es una herramienta potente para la autoevaluación. O sea, en lugar de esa foto fija que decíamos del test, se busca ver la película completa del aprendizaje. Suena lógico. Justo. Imagino que también habrá, no sé, fichas de seguimiento o maneras de observar el trabajo en grupo, que es importante en EF. Sí, también menciona eso. Fichas de seguimiento individual, pautas para observar cómo colabora un grupo en una actividad, cuestionarios para que el alumnado reflexione sobre su implicación, su esfuerzo. Incluso propone que el profesorado investigue sobre su propia práctica, ¿sabes? En plan, investigación-acción, colaborando con otros profes. Ah, mira, eso es interesante también para el desarrollo profesional. La clave, insiste el autor, es la adaptación. Adaptar las herramientas al contexto real de cada clase, de cada centro. No es una receta cerrada, es un enfoque flexible. Claro. Suena muy potente pedagógicamente, la verdad. Pero seamos realistas. ¿Es fácil de aplicar? Me imagino que tendrá sus dificultades. El propio artículo las menciona, ¿no? Sí, lo reconoce abiertamente. No es un camino de rosas al principio. ¿Qué tipo de problemas? Pues resistencias iniciales. Tanto del alumnado, acostumbrado a estudiar para el examen y ya. Ya, a la pura y dura. Sí, como del propio profesorado, que tiene sus rutinas muy asentadas. Cambiar hábitos cuesta, todos lo sabemos. Desde luego. Y luego, para el docente, exige un tipo de trabajo diferente. Es un seguimiento más continuo, más de estar ahí, de ayudar, de dar feedback constante. Más cercano. Sí, pero si no se organiza bien, se puede percibir como más carga de trabajo. Requiere pues un esfuerzo de planificación y sobre todo yo diría un cambio de mentalidad. Es comprensible. Cambiar rutinas tan arraigadas siempre es un reto, en cualquier ámbito. Pero bueno, si se superan esas barreras iniciales, ¿cuáles son los beneficios? ¿Qué destaca el artículo después de esos 15 años de experiencia aplicándolo? Pues según el autor, los beneficios son bastante claros y significativos. A ver. Habla de un valor formativo real. Y no solo para el alumnado, también para el profesorado. Ajá. Genera más coherencia entre lo que se dice que se quiere enseñar en EF y cómo realmente se evalúa. Vale, alinea objetivos y evaluación. Exacto. Impulsa al profesorado a reflexionar sobre su práctica, a mejorarla, como decíamos antes con la investigación-acción. Es una vía para el desarrollo profesional. Interesante. Y lo más importante, quizá, demuestra ser viable en la práctica real y tener efectos positivos. ¿En qué? En el aprendizaje significativo del alumnado, en su motivación, en su implicación en la asignatura y, en general, en su éxito escolar. Y esto dice en distintas etapas educativas. Pues no está nada mal. Viable, coherente y con impacto positivo en el aprendizaje. Eso es lo que defiende el artículo, sí. Entonces, resumiendo un poco esta inmersión, la idea clave que nos llevamos es que evaluar en educación física puede ser, y quizás debe ser, mucho más rico y útil que simplemente poner una nota basada en unas pocas pruebas físicas aisladas. Exacto. La propuesta de evaluación formativa y compartida se perfila como una alternativa con una base pedagógica sólida. Busca convertir la evaluación en una verdadera herramienta para aprender y para enseñar mejor, adaptándose siempre a cada situación concreta. Y nos deja, como siempre, una pregunta interesante flotando, ¿verdad? Si este enfoque de evaluar, bueno, dialogando, reflexionando juntos, centrándose en la mejora continua, ¿funciona también en educación física para potenciar el aprendizaje? Pues, ¿en qué otros ámbitos de nuestra vida podríamos aplicar principios similares? Más allá de lo puramente académico, quiero decir. Claro. Pensemos en equipos de trabajo, en proyectos personales, no sé, incluso en nuestras relaciones más cercanas. ¿Cómo cambiarían las cosas si enfocáramos la evaluación o el feedback más en esa mejora compartida y en el diálogo constructivo? Buena pregunta, para darle una vuelta.
Ahí queda la reflexión. Bienvenida y bienvenido a esta nueva Inversión Profunda. Hoy nos metemos de lleno en algo que, bueno, creemos conocer muy bien, el currículum. Ajá, Pero vamos a darle una vuelta, ¿eh? sí, sí, ¿no? Lo haremos con la mirada de Alicia de Alba, basándonos en su obra Currículum, Crisis, Mito y Perspectiva. Una referencia clave, desde luego. La misión es descubrir que esto del currículum es mucho más que una simple lista de asignaturas. Es algo vivo, complejo y, la verdad, revela mucho sobre cómo funcionamos como sociedad. ¿Empezamos? Venga, perfecto. Porque de Alba nos propone justo eso, dejar de verlo como un papel, como algo estático, Claro. y entenderlo como un proceso, algo dinámico, lleno de significados y, sobre todo, de tensiones. Si te parece, empezamos por tu definición, que ya tiene miga. Vale. Dice que el currículum es una síntesis de elementos culturales. Suena un poco académico, ¿no? ¿Qué quiere decir exactamente? ¿Como una especie de mix cultural? Sí, podría ser algo así, como un grandes éxitos cultural, pero con un matiz súper importante. A ver. Sí, claro, agrupa conocimientos, valores, costumbres, creencias, hábitos, o sea, una selección de lo que una sociedad cree que vale la pena transmitir. Vale. Pero aquí viene lo fascinante, y es la primera idea potente de Alba. Esa síntesis no es un remanso de paz. No es un acuerdo fácil. Ah, vale. Es el resultado de una propuesta que ella llama político-educativa. Y en esa propuesta chocan intereses de distintos grupos. Grupos sociales con ideas diferentes, a veces opuestas. O sea que hay conflicto ahí. Exacto. Algunos grupos tienen más fuerza e imponen su visión. Otros, pues, negocian como pueden. Y otros directamente se oponen, resisten. Entiendo. Entonces, esto desmonta la idea de que el currículum es simplemente lo que pone el boletín oficial del Estado o el plan de estudios, ¿no? Justo. Sería demasiado sencillo si fuera solo eso. Claro. Y ahí, de Alba introduce una distinción que es clave. Diferencia entre los aspectos estructurales formales. Que serían esos documentos, las leyes, lo oficial, ¿verdad? Eso es, los papeles, digamos. Y por otro lado, están los aspectos procesales prácticos. ¿Y eso qué es? Pues eso es el currículum de verdad, el que respira en el día a día. Ah, en la escuela. En las escuelas, en las aulas, en cómo interactúan profes y alumnos, en las decisiones que se toman sobre la marcha. Ahí es donde se cuela muchas veces la cultura no oficial. Vale, vale. Como el ejemplo que ponías antes de empezar, ¿no? Esas fiestas locales que a veces cambian el calendario escolar. Exacto. Ese es un ejemplo pequeño, pero muy gráfico. Entiendo. Lo procesal práctico, la vida real, chocando con lo estructural, formal, lo planificado. Justo. No es solo una anécdota. Muestra cómo la cultura real, los intereses locales o de ciertos grupos, pues interactúan con la estructura oficial. Y a veces la tensionan. Y esta tensión nos lleva directos al siguiente punto gordo. Que es ese apellido que le pone político-educativa, insiste mucho en lo político. ¿Por qué? ¿Se refiere a partidos políticos? No necesariamente a partidos. Se refiere a la polis, en el sentido griego. O sea, al proyecto de sociedad. Ah, vale. El currículum, según de Alba, nunca es neutro. Siempre está ligado a una pregunta fundamental. ¿Qué tipo de sociedad queremos construir? ¿Y qué tipo de persona, de ciudadano, necesitamos para esa sociedad? Claro, tiene sentido. Ella misma recuerda cómo los sistemas educativos del siglo XX estaban muy alineados con los grandes proyectos políticos. El socialismo por un lado, el capitalismo industrial por otro. La educación al servicio de una idea de sociedad. Exacto. Siempre hay una intencionalidad social detrás. Por eso, argumenta de Alba, cuando a finales del siglo XX esos grandes proyectos entraron en crisis o se volvieron más difusos, Pues se complicó definir los currículums, ¿no? Si no sabes bien a dónde vas como sociedad, pues es difícil trazarle mapa educativo, ¿sí? es difícil saber qué enseñar. Entendido. Y aquí es donde la cosa se pone, creo, más intensa todavía. Porque habla de lucha, de arena de poder. Suena fuerte. Es que ahí está el meollo de su planteamiento, ¿sabes? El currículum es como un campo de batalla simbólico. Una arena, dice ella. Una arena, ¿sí? Donde distintos grupos sociales pelean por imponer su visión. ¿Qué conocimiento es el importante? ¿Qué valores son los buenos? ¿Qué versión de la historia contamos? O sea que no es algo técnico y neutral. Para nada. Ella recupera la idea de Bourdieu del arbitrario cultural. Lo que se enseña no es lo natural o lo único posible, sino una selección que se impone. Ya. Pero de Alba le da una vuelta interesante. Dice que no es solo la imposición del grupo dominante,
es una síntesis más compleja. ¿Cómo? Pues que en esa síntesis también se filtran, se cuelan, elementos de resistencia de otros grupos, de los no dominantes. Ah, mira qué interesante. Sí, de hecho, hay toda una corriente de pensamiento crítico en pedagogía, con gente como Giraud, McLaren, que estudian precisamente eso. Cómo funciona la resistencia dentro de la propia escuela, dentro del sistema. O sea, que incluso dentro de lo oficial hay huecos, hay grietas por donde se cuelan otras cosas, otras visiones. Es una visión mucho más movida, más conflictiva de lo que parece a simple vista. Totalmente, más dinámica. Y para analizar toda esta complejidad, ¿nos da alguna herramienta? Porque parece un lío. Sí, para intentar poner un poco de orden, propone analizar cualquier currículum fijándonos en distintas dimensiones. ¿Vale? Hay unas que llama generales, que están en todos. La dimensión social amplia, que es el contexto histórico, cultural, económico general. El panorama grande. Eso es. Luego, la dimensión institucional, que se refiere a la escuela concreta, con su propia cultura, sus normas no escritas. Cada centro es un mundo, claro. Exacto. Y la dimensión didáctico-áulica, que es lo que pasa ya en el aula, entre el profe y los estudiantes. El día a día en clase. Justo. Y además de estas generales, hay otras particulares, que dependen de cada currículum específico, pues el nivel educativo no es lo mismo primaria que universidad, el tipo de alumnos, etc. Entiendo. Y la clave es ver cómo interactúan todas, ¿no? Esa es la clave. Entender cómo se relacionan, cómo se influyen unas a otras en un caso concreto. Eso te da la foto completa del currículum real. Vale, creo que voy captando la idea general. Resumiendo mucho, el currículum, según lo ve de Alba, no es para nada una lista de temas y ya está. No, desde luego que no. Es una construcción social súper compleja, una síntesis cultural, como dice ella, pero que no es pacífica, sino negociada, disputada. Ajá. Está súper ligada a los proyectos políticos, a las relaciones de poder. Vamos, que es como un espejo de la sociedad, pero un espejo dinámico y a menudo, conflictivo. Has pillado la esencia perfectamente. Es una perspectiva que, la verdad, te cambia la forma de mirar no solo un plan de estudios, sino la educación en general. Sí, sí, te hace pensar. Y claro, nos deja con una pregunta ahí flotando, ¿no? Una pregunta muy actual. A ver. Si el currículum es esa arena de negociación cultural, tan sensible a los proyectos sociales, a los equilibrios de poder, ¿qué pasa hoy? Hoy con... Pues hoy, en un mundo donde quizás las visiones de sociedad están más fragmentadas, donde los cambios culturales van a toda velocidad y donde a lo mejor ya no tenemos esos grandes proyectos unificadores que decía de Alba. Ya, ¿cómo se decide entonces? Exacto. ¿Cómo decidimos qué es valioso enseñar y aprender ahora? ¿Quién lo decide? ¿Y con qué criterios se hace esa selección cultural tan importante? Uf, buena pregunta. Pues sí, es algo para seguir dándole vueltas, para reflexionar más allá de esta inmersión que hemos hecho. Bienvenidos a esta nueva inversión profunda. Hoy, nos metemos de lleno con la idea de currículum en educación. Usamos como guía un material de la Universidad Nacional de Luján. La idea es ir más allá de pensar que es solo un papel, un documento y ya. Hay preguntas clave ahí en la fuente. ¿Qué se enseña realmente en la escuela? ¿Quién lo decide? ¿Y qué tipo de persona se quiere formar? Vale, vamos a desgranar esto. Empezamos por la palabra misma, ¿no? Currículum. Viene del latín currare, que es correr, una carrera, un recorrido. Parecido al currículum vitae, pero, bueno, en la escuela. Como el recorrido vital, pero aplicado a la educación. Aunque, ojo, reducirlo a eso, a un recorrido marcado en un papel, es simplificar mucho. Sí que existe, claro, un documento público, el llamado currículum prescripto. Ahí se plasman acuerdos sobre qué enseñar. Y tiene una función importante, ¿eh? Busca organizar, regular y también democratizar el acceso al conocimiento. Eso es clave. Entiendo. El documento oficial, digamos. Pero la fuente sugiere que quedarse ahí es como perderse una parte importante, ¿no? Que no es algo fijo. Correcto, no es estático para nada. Piensa en ello como, bueno, como niveles que van bajando, al menos en el sistema argentino que describe el material. Primero, hay unas directrices nacionales, muy generales. Los llaman núcleos de aprendizajes prioritarios, los NAP. Esto lo aprueba el Consejo Federal de Educación y la Autoridad Nacional, que, bueno, el material menciona que justo hubo un cambio reciente, de ministerio a secretaría. Fíjate cómo hasta eso se mueve. Vale, empieza muy arriba, muy general, y de ahí se va concretando. Eso es. Luego, cada provincia, cada jurisdicción, crea sus propios diseños curriculares. Más específicos, ya son la base para los profes. Entiendo. Nacional, provincial
y sigue bajando. Sí, sí. El siguiente nivel es el institucional. Cada escuela adapta eso a su realidad, a su contexto, en su proyecto educativo. Y ya el último escalón es el aula, la clase, la planificación concreta del docente. Es la última. Digamos, concreción antes de enseñar. Como muñecas rusas, una dentro de otra. Pero claro, si cada nivel lo adapta, y al final están el profe y los alumnos en el aula, entonces el currículum no es solo el papel, no. Es también lo que pasa de verdad. El material habla de currículum como praxis. Exactamente. Ahí es donde entra otra mirada, la de la pedagogía crítica. Piensa en gente como Freire, que buscaban una educación más liberadora. Desde ahí, el currículum no es algo que se impone, y ya está. Se negocia. Es un proceso vivo, dinámico, entre docentes y estudiantes reales, en un contexto real. Se construye conocimiento y se busca formar personas críticas. Goodson lo llama mapaje institucional. Un mapa. Sí, un mapa que organiza los saberes, pero también las relaciones dentro de la escuela. Ya. Y si es una construcción, una negociación, me imagino que habrá tensiones, ¿no? ¿Quién decide al final qué entra en ese mapa? ¿De dónde salen los contenidos? Pues, a ver, los contenidos vienen de fuera de la escuela, de lo que llaman ámbitos de referencia. Pueden ser las universidades, la cultura general, el deporte. El texto pone el ejemplo de educación física, ¿sabes? Lo que se enseña ahí puede venir influido por deportistas de élite, médicos, académicos, hasta sindicatos. Incluir algo en el currículum es el resultado de una negociación compleja. A veces incluso una lucha de poder entre intereses distintos, políticos, económicos, académicos. Entiendo. O sea que no es una selección pura, neutra, del mejor saber y ya está. ¿Qué va? Para nada. Y aquí viene lo fascinante, yo creo. Esos saberes de fuera, al entrar en la escuela, se transforman. No entran tal cual. Se convierten en contenido escolar. Es una construcción didáctica específica para ser enseñada. Por ejemplo, enseñar deporte en la escuela, que tiene fines formativos, de salud, sociales, no es lo mismo que entrenar en un club para ganar medallas. Los propósitos son distintos y eso cambia el contenido. Vale. Tenemos el plan oficial, el currículum prescripto. Tenemos lo que pasa en la práctica, la praxis. Pero parece que hay más. Algo que ni siquiera está escrito. El material habla del currículum oculto. Y, esto me hace pensar, ¿cuántas cosas aprendimos en el cole que no estaban en ningún libro de texto? Muchísimas, seguro. El currículum oculto, que es un concepto que trabajan autores como Kirk o Jackson, que cita la fuente, son precisamente eso. Todos esos aprendizajes que no son explícitos. Normas de comportamiento, valores, actitudes, formas de relacionarse, que se aprenden en el día a día. Y a menudo, este currículum oculto lo que hace es legitimar ciertas ideas dominantes, ciertas formas de ver el mundo o relaciones de poder. Se dan por supuestas como si fueran naturales. ¿Menciona la fuente algún ejemplo para que se entienda mejor? Sí, cita a Hargreaves, de nuevo con educación física. Muestra cómo, sin que esté escrito como objetivo en ningún papel, esta asignatura puede acabar transmitiendo valores muy ligados, por ejemplo, al capitalismo, la competitividad a tope, el individualismo, la disciplina entendida casi como preparación para el trabajo. Y esto es importante, ¿eh? Porque significa que la escuela, a veces, sin quererlo explícitamente, puede estar reforzando ciertas visiones del mundo o incluso desigualdades sociales. Madre mía. Para ir cerrando entonces, el texto rescata una definición de Alicia de Alba que me parece muy potente. Dice que el currículum es una síntesis de elementos culturales que conforman una propuesta político-educativa, impulsada por intereses diversos y contradictorios. A ver, ¿qué significa todo esto en resumen? Que lo que parece un simple plan de estudios es en realidad, un campo de batalla político y cultural. Eso sí que le da la vuelta a la idea inicial. En un momento histórico concreto y es fundamentalmente político. La selección de qué se enseña y cómo se enseña nunca es neutral. Es una lección y tiene consecuencias. Pues, con esa idea tan potente, dejamos una reflexión final para quien nos escucha, que sale del propio material. Si el currículum, el escrito y el oculto, nos enseña maneras de ver el mundo y de actuar en él dentro de la escuela, ¿qué otros currículums ocultos, qué otros mapas institucionales no escritos, podrían estar funcionando en otros sitios de nuestra vida?
guiando lo que hacemos sin que seamos del todo conscientes. Ahí queda eso. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda sobre la naturaleza, tan compleja al final, del currículum. Bienvenida, bienvenido a esta inmersión profunda. Hoy nos metemos de lleno en una pregunta, yo creo que clave, ¿no? ¿Lo que aprendemos en la escuela es un reflejo fiel del conocimiento que hay fuera o es algo distinto, algo, digamos, construido? Tenemos delante un análisis muy interesante de Flavia Terigi sobre el currículum. Y bueno, nuestra misión hoy es averiguar qué pasa realmente con el saber cuando entra, pues, por la puerta del colegio. Partimos de una idea que quizá muchos tenemos, ¿no? Que hay conocimiento valioso ahí fuera, ciencia, arte, tecnología, de todo. Y que el currículum, bueno, pues elige lo esencial. Y la escuela simplemente lo transmite. Suena lógico, ¿verdad? Pero, ¿es tan simple? Pues justo ahí está el quid de la cuestión. Esa visión tan lineal asume lo que Terigi llama una doble fidelidad. O sea, asume que el currículum es fiel al saber de fuera, al original, y que luego la escuela es fiel a ese currículum que le dan. Pero si rascas un poquito, esa doble fidelidad se ve que es más bien un espejismo, una ilusión. Me gusta eso de espejismo. A ver, desmontemos la primera parte. ¿Por qué dices que el currículum no es una copia fiel del saber externo? Pues principalmente por dos razones, que además están muy conectadas entre sí, ¿eh? La primera, y fundamental, es la selección. Es que es imposible enseñarlo todo. Imposible. Hay que elegir. Y claro, esa elección nunca es neutra. Nunca. Lo que se deja fuera, lo que llaman el currículum nulo, a veces dice más que lo que sí se incluye. Claro. O saberes que no son puramente académicos. Rara vez entran. Y no es solo porque no sean importantes, sino por, bueno, qué grupos, qué intereses definen qué es importante y qué no lo es. Ya. O sea que la selección implica poder. Sí. Y eso me imagino que conecta directamente con la idea esa de justicia curricular, ¿no? ¿Quién decide qué conocimiento es el que vale, el que cuenta en la escuela, y por tanto qué identidades, qué saberes se ven legitimados y cuáles, pues se silencian? Exactamente. Justo eso. Y la segunda razón es la transformación. Es que es inevitable. El conocimiento experto, vamos, tal como se genera en la universidad o en un taller de artista, no se puede meter a capón en el aula. No funciona así. Necesita adaptarse, simplificarse a veces, secuenciarse. Es lo que se llama la transposición didáctica. Se saca de su contexto original, donde nació, y se recontextualiza para poder enseñarlo. Es una adaptación necesaria. Entiendo. O sea, que no es solo elegir qué enseñar, sino también traducir o, bueno, cocinar ese saber para que encaje en el entorno escolar. Y claro, me imagino que en esa traducción, pues, se pueden perder matices o, peor aún, se pueden crear cosas que solo tienen sentido dentro de la escuela misma. Justo. Ahí es donde surgen a veces los llamados artefactos escolares. Son como prácticas, rutinas, que han perdido su conexión real con el saber original. Se quedan como vacías. Un ejemplo. Pues mira, hacer un experimento de ciencias siguiendo los pasos como si fuera una receta de cocina, sin entender la lógica científica que hay detrás. O aprenderte reglas gramaticales que luego nadie usa al hablar de verdad. Ya veo. La práctica original se vacía de sentido y lo que queda es, pues, el ritual escolar. Entendido. El currículum, entonces, ya de por sí es una versión muy específica del conocimiento. Vale. Pero, ¿qué pasa con la segunda fidelidad? Las escuelas, al menos, aplican fielmente ese currículum ya transformado que les llega. Pues, ¿en los papeles oficiales? Pues tampoco es tan sencillo, la verdad. Las escuelas, y sobre todo los docentes, no son meros aplicadores pasivos, para nada. Interpretan ese currículum oficial, lo adaptan a su realidad concreta, a sus estudiantes, a su propia visión de la enseñanza. Claro, cada maestrillo. Exacto. Cada centro, incluso cada aula, es un espacio donde ese currículum que viene de arriba, el prescrito, se renegocia, se redefine en la práctica diaria. El documento oficial es como un mapa, ¿sabes? Pero el territorio real, el aula, siempre tiene sus propios caminos, sus cuestas, sus atajos. Vaya. Entonces, lo que tenemos es como una doble distorsión, o quizá deberíamos decir una doble construcción. Primero, del saber original al currículum escrito, y segundo, del currículum escrito a la práctica real en la escuela. Eso es.
Y si ese contenido escolar que resulta al final es tan específico, tan construido, ¿tiene algunas características que lo definan? Sí, sí. Terigi identifica varias que son muy claras. Primero, dice que está descontextualizado de su origen. Esto es necesario para poder enseñarlo fuera de su contexto natural. Pero claro, el riesgo es que pierda significado real para el alumno. Segundo, se secuencia. Se ordena según criterios de edad, de dificultad supuesta, lo cual es útil, obviamente, pero a veces puede llevar a posponer temas importantes por un cierto temor a enseñar antes de que el alumno esté maduro. Interesante eso del temor a enseñar. Esperar una madurez que quizá nunca llega, precisamente porque no se aborda el tema antes, ¿no? Justo. Tercero, el contenido está muy orientado a la evaluación. Se organiza de forma que se pueda medir, que se pueda poner una nota. Esto es necesario por la administración, para rendir cuentas y tal, pero el peligro es acabar enseñando para el examen, ¿sabes? Y que el aprendizaje real se quede corto. Sí, el famoso teaching to the test. Eso mismo. Y cuarto, y muy importante, es muy sensible al poder social. Refleja que saberes se valoran más en la sociedad en un momento dado. Esto conecta a la escuela con la sociedad, lo cual está bien, pero también puede reforzar desigualdades si no somos conscientes de qué intereses dominantes se están privilegiando y cuáles se están dejando de lado. Queda clarísimo entonces. Lejos de ser un espejo neutro de la sociedad o del conocimiento, lo que se enseña y se aprende en la escuela es una construcción social, muy compleja, llena de decisiones, de adaptaciones, de influencias. La verdad es que cambia bastante la perspectiva que uno podía tener. Totalmente. Y ojo, entender esto no es para desacreditar el trabajo de la escuela ni de los docentes, ¿eh? Para nada. Es más bien para tener una mirada más crítica, más consciente sobre qué se enseña, por qué se enseña de esa manera concreta y a quién beneficia o perjudica todo eso. Nos recuerda que el currículum no es algo técnico y neutral, sino que es siempre un campo de debate social y político. Siempre. Pues sí. Y para quien nos escucha, quizá dejamos aquí una última vuelta de tuerca para la reflexión, ¿no? Si aceptamos que el conocimiento escolar está tan moldeado por selecciones previas, por transformaciones didácticas, por las relaciones de poder existentes, ¿qué margen real tiene entonces la escuela para ser un agente de cambio social profundo? Si su propia materia prima, el conocimiento, ya viene tan condicionado. Ahí queda eso. Bienvenida a esta nueva inmersión profunda. Hoy nos metemos con un texto académico que da que pensar, uno de David Kirk, La ideología y el currículo oculto en educación física. La idea es mirar más allá de los saltos y las carreras, ¿no? Ver qué se aprende de verdad en educación física sin que nadie lo diga explícitamente. Exacto. Muchas veces hablamos de ese currículo oculto, ¿verdad? Son esas lecciones que no están en los libros, pero que calan. Es algo que yo creo que todos intuimos un poco, pero Kirk nos da como herramientas para analizarlo bien en la educación física, que tiene sus cosillas particulares. Vale, pues vamos a empezar por ahí, si te parece, para que todos nos entendamos qué es exactamente el currículo oculto. Kirk menciona a Philip Jackson, ¿no? Allá por los años 60. Sí, Jackson fue pionero en esto. Él lo diferenciaba del currículum oficial, el de los papeles, el programa. Lo que Jackson vio es que la vida misma en la escuela, el estar todos juntos, la evaluación constante, el quién manda, todo eso inevitablemente enseña. O sea, no solo mates o lengua. No. Enseña normas, valores, cómo tienes que comportarte para que te vaya bien allí. Jackson decía que pillar este currículum oculto es clave, tanto para los alumnos como para los profes, ¿eh? Entendido. La propia experiencia escolar te va moldeando. Vale. ¿Y cómo aterrizamos esto en la educación física? Porque supongo que tendrá sus particularidades. Pues mira, aquí Kirk introduce una idea que a mí me parece muy útil, la del currículum funcional de una autora llamada Dodds. Básicamente distingue como capas, como niveles, que están funcionando a la vez. Primero, lo obvio. El explícito. Lo que decimos que vamos a enseñar. Los objetivos, los contenidos del programa. Lo que sale en la programación, vaya. ¿Y después? Después se complica un poco. Está el encubierto, que son esas expectativas que tiene el profesor, pero que no están escritas en ningún lado. Ah, ¿cómo qué, por ejemplo? Pues no sé, que se espera que respondas rápido o que valores más el esfuerzo físico bruto que, yo qué sé, la expresión corporal. Cosas así. Ya veo. Expectativas no dichas. Vale. ¿Qué más? Luego uno que es telita, el nulo. Es decir,
todo aquello que se decide no enseñar o que simplemente se omite. Si en tus clases de educación física, por ejemplo, nunca jamás haces danza o nunca hay juegos cooperativos donde no gane nadie, Claro, estás mandando un mensaje. claro. Estás diciendo que eso no es importante o que no forma parte de la verdadera educación física. La omisión habla. Exacto. Lo que no se enseña también educa. Y mucho. Y el último nivel sería el oculto, ya en sentido estricto. ¿Y ese cuál es? Pues son los mensajes más sutiles, más inconscientes. El lenguaje corporal del profesor, el tono de voz que usa con unos u otros, cómo organiza el espacio, si agrupa chicos y chicas siempre igual. Pequeños detalles que comunican un montón. Vale, vale. Explícito, encubierto, nulo y oculto. Entiendo los niveles, pero lo interesante es cómo juegan entre sí, ¿no? Supongo que no van cada uno por su lado. Queensland, donde el papel, el currículum explícito, decía maravillas. Educación física integral, desarrollo personal. Ajá. Pero luego veías la práctica real. Y resulta que casi todo el tiempo, igual solo 15 minutos, se dedicaba a ponerse en forma, a la condición física pura y dura. Ostras. ¿Qué pasa? Pues que al final lo que se omitía, el currículum nulo, y lo que se hacía de verdad, el énfasis oculto en el fitness, era lo que definía la asignatura para los chavales. Eso era la educación física para ellos. Entendido. El mensaje real era hay que sudar y punto. Vale. ¿Y si este currículum oculto transmite mensajes? ¿Qué tipo de mensajes? ¿Qué valores suelen colarse en la educación física según Kirk? Él habla de ideología. Sí, a ver, Kirk usa ideología no necesariamente como algo malo, sino como esos sistemas de creencias, de valores que tenemos tan interiorizados que ni nos damos cuenta. Y dan forma a cómo vemos el mundo y a cómo actuamos. Y aquí conecta con gente como Hargreaves, que ya en los 70 apuntaba que la educación física, muchas veces sin querer, reproduce valores muy ligados al sistema capitalista industrial. ¿Te refieres a, pues eso, la competitividad a tope, el individualismo, valorar solo el rendimiento o el resultado? Justo, el darle muchísima importancia al deporte de élite, aunque se vista de deporte para todos, el medirlo todo, cuantificarlo todo, frente a lo mejor a lo lúdico, lo expresivo, que es más subjetivo. Se valora más lo científico o productivo. Eso es. Todo esto puede acabar reforzando una visión muy concreta del cuerpo y de para qué sirve moverse, una visión ligada a la productividad, a la disciplina, incluso a ciertos roles de género, ¿sabes? Kirk ponía un ejemplo de un programa australiano, No, que hablaba mucho de inclusión, pero al final el foco estaba en crear campeones y en el orgullo nacional. Exacto. Y ojo, también está la idea de la educación física como herramienta de control social. Control social. ¿Cómo? Bueno, esa creencia de que si los jóvenes hacen mucho deporte, pues ya no se meten en líos, ¿no? Que canaliza energías y previene problemas sociales, que puede ser verdad hasta cierto punto, pero a veces sirve para no mirar otros problemas más de fondo estructurales, y se usa la educación física con fines políticos. Y muchas veces los propios profes participan sin ser del todo conscientes de la carga ideológica que lleva. Uf, es complejo. Entonces, si intentamos resumir un poco esta inmersión, la conclusión es que la educación física es bastante más que hacer ejercicio y aprender reglas de juegos. Sin duda, es un espacio cultural muy potente, un lugar donde se transmiten y se negocian valores, ideologías, y de forma muy eficaz, precisamente porque casi siempre va por debajo, por ese currículum oculto. Que funciona mejor cuanto menos se ve. Justo. Por eso, sacarlo a la luz, analizarlo como hace Kirk, es fundamental. Nos obliga a ver la enseñanza, cualquier enseñanza en realidad, como algo que nunca es neutral. Siempre es un acto político, ¿no? Cargado de valores. Exactamente. Es una invitación a pensar críticamente, todo el rato, sobre qué estamos enseñando de verdad cuando enseñamos educación física. ¿Y por qué lo enseñamos así y no de otra manera? Y quizá, para dejar una última idea en el aire, si ya sabemos que todo comunica, que cada elección que hacemos como docentes, qué actividad ponemos, cómo organizamos la clase, a quién hacemos caso, manda mensajes sobre valores, sobre poder. ¿Cómo podríamos darle una vuelta a la educación física para que no solo forme cuerpos que se mueven, sino también personas con una mirada crítica sobre esos mismos mensajes que reciben? Arrancamos esta inmersión profunda hoy. Nos metemos de lleno en qué significa enseñar en el día a día. Vamos a basarnos en un análisis bastante detallado sobre la formación de los docentes. Y la pregunta clave es, ¿qué define una buena clase? Más allá de la materia, claro. Parece que la clave está tanto en el qué se enseña como, y quizás sobre todo, en el cómo se enseña.
Exacto. La fuente que estamos manejando hoy insiste mucho en eso. El impacto real de la enseñanza viene determinado, bueno, fundamentalmente por cómo se hacen las cosas en el aula. El método y el contenido, lo que se dice y lo que realmente se hace. Lo que planeas y lo que, pues, surge espontáneamente. Todo forma un sistema, ¿sabes? Así que nuestra misión hoy es desgranar un poco esas capacidades clave, esos elementos que definen esta práctica profesional que, la verdad, es bastante compleja. Sí, compleja es la palabra. Y fíjate, el texto le da muchísima importancia a la planificación, a eso que llama programación. Pero, a ver, con los currículos oficiales, que a veces son tan detallados, ¿no podría parecer un paso un poco, digamos, burocrático? ¿Por qué es tan vital que cada profe haga la suya? Pues mira, es que la programación va mucho más allá de un simple listado de lecciones. Es más bien el diseño estratégico completo. O sea, pensar a dónde queremos llegar, con qué contenidos concretos, cómo lo vamos a hacer. Y muy importante, ¿cómo sabremos si hemos llegado a buen puerto? Es, como dices, la hipótesis de trabajo del docente. Y es indispensable para poder adaptar la enseñanza a sus alumnos, a su contexto real. No es un corsé, para nada, sino más bien una brújula flexible. El texto dice algo interesante, que requiere un ir y venir constante entre sus partes para que sea coherente. No es algo lineal. Entendido, vale. Una hoja de ruta pero adaptable. ¿Y qué elementos mínimos tiene que tener esa hoja de ruta, esa programación? A ver, fundamentalmente, primero, definir qué se pretende enseñar. Esas son las intenciones del docente. ¿Y qué se espera que los alumnos aprendan? Los objetivos de aprendizaje. Y ojo, que estos objetivos van mucho más allá de simplemente memorizar datos, ¿eh? Hablamos de cosas como, pues, interpretar juntos un texto, proponer soluciones a un problema, mejorar la comunicación, analizar ideas distintas. Luego, claro, organizar los contenidos. Y no solo conocimientos, también habilidades, actitudes, pensar en si son actuales, cómo se ordenan. Y después, diseñar las actividades. Este es el corazón, ¿no? ¿Qué van a hacer los alumnos concretamente para aprender? Y finalmente, elegir los recursos. Libros, tecnología, materiales de laboratorio, todo lo que sirva de apoyo, de andamio. Vale, muy estructurado. Tenemos el plan, la hipótesis, como decías, pero claro, luego llega el aula, que tiene vida propia, ¿verdad? ¿Cómo encaja esa planificación tan detallada con la realidad de la clase, que a menudo es, bueno, impredecible? Ahí está el kit de la cuestión. Totalmente. La planificación se pone a prueba cada día y se tiene que ir ajustando sobre la marcha. Y eso nos lleva directamente a la gestión del aula. Y aquí la fuente desglosa varios frentes importantes. Primero, el espacio. No es solo dónde se sientan los niños. Se puede organizar por territorios, digamos, los pupitres fijos de siempre, o por funciones, creando distintas áreas de trabajo para tareas diferentes. La idea es usar el espacio de forma más dinámica. Moverse por la clase, cambiar la distribución de vez en cuando, usar otros espacios como la biblioteca, el patio. Eso de organizar por funciones suena genial, la verdad. Pero también me suena que requiere bastante más trabajo de preparación, ¿no? Sí, sin duda. Requiere pensar más de antemano qué materiales necesitas, qué tareas vas a proponer. Pero, a cambio, permite atender mucho mejor la diversidad que tienes en el aula. Otro frente clave es el tiempo. Siempre existe esa tensión, ¿verdad?, entre el horario escolar, que es fijo, y los ritmos de aprendizaje de cada alumno, que son súper variables. Hay tareas que piden concentración corta y otras que necesitan más tiempo, más calma. La clave aquí es priorizar bien, marcar un ritmo que funcione para la mayoría, pero que sea flexible, y sobre todo conectar las tareas entre sí. Que no sean cosas sueltas. Y luego está el grupo. Gestionar a 25 o 30 personas a la vez no parece nada fácil. Claro. Y no se trata solo de controlar al grupo, ¿eh? La fuente subraya una idea muy potente que viene de la perspectiva sociocultural. El grupo no es un obstáculo. Al contrario, es un motor de aprendizaje. Aprendemos con los demás y gracias a los demás. Gestionar esa heterogeneidad y conseguir que colaboren es un desafío enorme, ¿sí? Pero es parte fundamental del proceso de aprender juntos. Y por último, los recursos. Es importante usar variedad. La pizarra, libros de texto, pero también tecnología, vídeos manipulativos. Ofrecer distintas maneras de presentar la información ayuda mucho. Y las TICs además están cambiando el rol del profe.
que pasa a ser más un guía, un orientador. Entiendo. Y todo esto, claro, desemboca en la evaluación, que muchas veces la reducimos solo a la nota del examen final. Pues sí, pero es muchísimo más que eso. La evaluación es constante, incluso la informal, la de observar el día a día, cómo trabajan, cómo participan. Claro que hay riesgos, como dejarse llevar por prejuicios o etiquetar. Por eso se insiste tanto en recoger información variada y en usar lo que llaman evaluación auténtica. O sea, valorar cómo aplican lo aprendido en tareas que tengan sentido, que sean relevantes, no solo si recuerdan datos aislados. Y sobre todo, la evaluación formativa. Usar toda esa información como un GPS, ¿sabes? Para ver si el viaje de aprendizaje va por buen camino y si no, pues recalcular la ruta. Es más navegar que juzgar. Me gusta mucho esa idea del GPS, sí. Y es interesante también que el texto no limita la labor docente solo a lo que pasa dentro del aula. No, para nada. La práctica docente incluye también la colaboración con otros compañeros, con otros profes, coordinarse, compartir información sobre los alumnos, remar juntos en la misma dirección. Y también, por supuesto, la comunicación con las familias. Este punto es crucial, aunque a veces sea complicado, sobre todo en el contexto actual, con esa crisis de autoridad de la que se habla. Pero bueno, es una responsabilidad profesional buscar y mantener ese diálogo. Entonces, resumiendo un poco, tenemos la planificación estratégica, pero que tiene que ser flexible, la gestión del aula como si fueras un director de orquesta controlando espacio, tiempo, grupo, recursos, la evaluación entendida como un GPS para guiar el aprendizaje y esa conexión necesaria con colegas y familias. Exacto. Y todo esto nos lleva a una reflexión interesante que sugiere La Fuente, citando a Jimeno Sacristán. Él dice algo así como que aunque no hay dos profesores ni dos aulas idénticas, en el fondo no hay nada más parecido entre sí que las prácticas pedagógicas, las formas de hacer las cosas en la enseñanza. Hay patrones comunes muy fuertes. Pues ahí queda esa paradoja, ¿verdad? Si existen esos patrones comunes tan marcados, pero a la vez cada clase es un mundo y exige adaptarse constantemente. ¿Dónde está entonces el secreto, la esencia de la buena enseñanza? ¿En seguir el método al pie de la letra? ¿En la capacidad de improvisar pero con cabeza? ¿O quizá, sobre todo hoy en día, en saber bailar continuamente entre esa estructura, que es necesaria, y la flexibilidad que te pide la realidad de cada momento? Una buena pregunta para seguir dándole vueltas después de esta inmersión. Bienvenida o bienvenido a esta nueva inmersión profunda. Hola. Hoy nos sumergimos en unos fragmentos de La educación física en el patio, una nueva mirada, de Jorge Gómez. Un texto interesante, ¿sí? La idea es explorar un poco cómo se enseña la educación física y por qué los métodos importan, ¿no? Más allá del simple ejercicio. Exacto. El material, de entrada, ya cuestiona esa visión tan clásica de la educación física. La de medir tiempos y eso. Esa misma. La que se centra casi solo en el rendimiento, en lo biológico-motor. Tiempos, distancias, cuántas repeticiones haces. El texto lo llama un enfoque funcionalista. Funcionalista. O sea, enfocado solo en la función física. Eso es. Y claro, al centrarse ahí, pues a veces deja de lado cosas sociales cruciales. Por ejemplo, Pues mira, por ejemplo, ¿cómo se maneja la violencia en el patio? Que a menudo es con autoridad y ya está, en lugar de verlo como una oportunidad para educar, ¿sabes? ya. Y el autor parece muy claro en esto, ¿verdad? Dice algo así como que ignorar que el deporte puede ser una vía para liberar tensiones sociales Y no trabajar valores y actitudes. es imperdonable. Así lo dice. Sí, es bastante directo. Vale, pues vamos a meternos en eso. El punto de partida que propone es la didáctica, ¿no? Exacto, la didáctica. Que es, la teoría sobre cómo enseñamos, sobre las prácticas de enseñanza. Históricamente, buscó establecer normas, como recetas. Ajá. Pero el texto dice que el enfoque tecnicista de la posguerra, esa obsesión por la eficiencia, por medirlo todo. Objetivos medibles, estadísticas. Crítica, ¿no? Totalmente. Se refiere a esa búsqueda casi obsesiva del método ideal, del método perfecto, ¿Y cuál es el problema de buscar el método perfecto? que a menudo lleva a simplificar demasiado, a reducir los juegos a técnicas sueltas, o a entrenar la fuerza por un lado, la velocidad por otro, de forma aislada, ¿sabes? Desconectada de la persona, del movimiento real, de la complejidad. Entiendo, como si el cómo enseñamos fuera más importante que el qué y el para qué aprende el alumno.
Justo. Y el texto también apunta a que a la educación física históricamente le ha costado un poco subirse al carro de los cambios pedagógicos generales. ¿Por qué? Bueno, apunta a varias cosas. A veces por un cierto sentido corporativista, dice. Otras por la naturaleza misma de sus contenidos, que son muy de hacer, muy procedimentales. Vale. La propuesta del texto es, entonces, darle una vuelta, repensarla como un medio, no solo un fin, ¿Un medio para qué? para construir lo que llama la corporeidad humana. O sea, no solo el cuerpo físico, sino cómo lo vivimos, cómo nos relacionamos a través de él. Entiendo, algo más integral. Eso es. Y para lograr eso, claro, hay que revisar las estrategias y los métodos de enseñanza. Hay que ver cómo enseñamos. Bien, entonces hablemos de eso. El texto distingue entre estrategia didáctica ¿Qué sería el plan global, la intención educativa detrás? y método de enseñanza. ¿Qué es la forma concreta, el camino para presentar los contenidos? Vale. ¿Y qué métodos identifica principalmente? Pues habla de 3 grandes familias, con enfoques, bueno, muy diferentes entre sí. A ver. Primero, los métodos directivos, o de tareas conducidas los llama también. Los de toda la vida, quizá. Podríamos decir que sí, los más tradicionales. Aquí el profe es el centro, el que transmite. Se busca que el alumno reproduzca un modelo, una técnica. Piensa en enseñar, no sé, un gesto técnico de atletismo o de gimnasia. Vale, entiendo. Útil para cosas muy concretas, me imagino. Pero quizá limita un poco la iniciativa del alumno, ¿no? Claro. Es menos creativo, menos autónomo para el que aprende. El texto ponía un ejemplo bueno. ¿Sí? Comparaba enseñar una técnica de pase, así, de forma aislada, porque toca, Ya. versus explicarla brevemente justo cuando surge la necesidad dentro de un juego que ha creado el propio grupo. Es distinto. Se ve la diferencia, sí. ¿Cuál es el segundo grupo? Luego están los métodos de problematización, o tareas semiconducidas. Semiconducidas. Sí, porque aquí ya no es tan directo. Se plantean problemas, dificultades, retos, para que sean los alumnos los que busquen soluciones. Esto bebe de la escuela activa, del cognitivismo. La idea es que piensen, que construyan. Suena bien. Pero el texto también ponía una alerta, ¿no? Sí, ojo, avisa de que a veces se pueden usar de forma un poco tramposa, digamos. ¿Cómo? Pues para guiar sutilmente hacia una solución que el profesor ya tiene en mente. Como plantear problemas que, qué casualidad, llevan justo a aprender las reglas estándar del baloncesto, por ejemplo. Ah, claro. Una dirección encubierta. Exacto. Pero su potencial real, dice el texto, sale cuando se usan para otras cosas. ¿Cómo qué? Pues para explorar valores, para crear juegos donde de verdad quepan todos, juegos inclusivos, o para abordar necesidades reales que tiene el grupo. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, plantear, oye, ¿cómo podemos adaptar este juego para que participen Ana y Luis que tienen más dificultades? Ahí sí que hay un problema real y una búsqueda colectiva. Cambia el chip. Vale, me queda claro. ¿Y el tercer tipo de método? El tercero son los métodos de exploración y descubrimiento, o tareas no conducidas. No conducidas. O sea, libertad total casi. Prácticamente. Aquí la intervención del docente es mínima, mínima. Se trata de fomentar la curiosidad, el ensayo y error, la búsqueda libre. El propio proceso de aprender a descubrir se convierte en un contenido súper importante. Esto me recuerda a cómo aprenden los niños pequeños, ¿no? Lo que decía Piaget. Totalmente conectado. Tocar, probar, equivocarse, volver a probar. ¿Y si el resultado no es muy productivo? O sea, si exploran mucho, pero al final no descubren nada útil según los estándares habituales, ¿merece la pena? Es el debate que plantea, sí. Pero el texto defiende que sí, que el valor está en el proceso mismo. En aprender a explorar, en aprender a manejar la frustración cuando algo no sale, Ya. en reconocer los propios límites también. El ejemplo más claro que da es tomar material diverso, balones, aros, cuerdas, lo que sea, y decir simplemente, inventad juegos. Y ya está, sin más directrices. Vaya, es un cambio de perspectiva importante para quien enseña. Te enfrentas a un dilema, ¿no? Claro. ¿Busco la eficiencia, enseñar una habilidad rápido con un método directivo? ¿O fomento la autonomía, la creatividad con la exploración, aunque lleve más tiempo y el resultado sea incierto? Ahí está el meollo de la cuestión. La elección de un método u otro no es neutra. Refleja una intención educativa profunda. ¿Qué tipo de persona queremos formar? Exacto. ¿Queremos sujetos que reproduzcan lo que ya existe? ¿O sujetos autónomos, críticos, capaces de crear, de resignificar?
El texto sugiere que no hay un método único perfecto, sino que se pueden y deben usar estratégicamente, incluso combinarlos. Combinarlos. Claro, puedes usar un momento más directivo, muy puntual, para enseñar algo específico, dentro de una estrategia general que sea más de problematización o de exploración. Depende del objetivo real que tengas. Entonces, resumiendo un poco, la educación física en el patio puede ser muchísimo más que correr o aprender las 4 técnicas las de siempre. Muchísimo más. Depende de la estrategia didáctica, de la intención y de los métodos que elijamos para llevarla a cabo. La clave parece estar en pararse a pensar, ¿no? Sí, en esa reflexión crítica constante sobre el para qué enseñamos y el cómo lo hacemos, poniendo al alumnado en el centro de forma integral y entendiendo los contenidos, el juego, el deporte, la expresión corporal como medios. Medios para aprendizajes más profundos, sobre uno mismo, sobre cómo relacionarnos con los demás, con el entorno. Exactamente. Y para terminar, nos deja una pregunta rondando la cabeza. Sí, una idea potente. Si el objetivo es formar personas capaces de manejarse en un mundo complejo, incierto, ¿qué es más valioso a largo plazo? Enseñarles métodos concretos para resolver problemas que ya conocemos, Ajá. o ayudarles a desarrollar la capacidad de explorar, de descubrir, de crear sus propias soluciones ante lo desconocido, ante lo nuevo. Es una pregunta fundamental, creo. Toca el fin último de la educación en general y el papel que juega cada materia, incluida la educación física, en ese proyecto más amplio. El texto al final aboga por presentar todas las cartas sobre la mesa, mostrar al alumnado todas estas formas de aprender. Para que elijan con fundamento. Eso es, para que puedan elegir con conocimiento de causa qué les sirve, cuándo y para qué. Un acto de empoderamiento en el fondo.